Parar, templar y mandar. Con María Gutiérrez, Bienvenido Picazo y David Aguado. Deberían ser las 5 en punto de la tarde. Se suele decir con cierta ligereza que los toreros son de otra pasta. Se suele decir, como dando a entender, que el dolor físico no va con ellos. Que las cornadas, las costaladas y otras pequeñas minucias son eso, cositas sin importancia. Los gestos y gestas que protagonizan forman parte del paisaje, hasta el punto de que todos hemos podido ver y escuchar pitos y abucheos y muecas de desaprobación cuando Manuel Escribano, pongo por caso, se encamina entre la indiferencia general, acompañado solo por su propia soledad, hacia la puerta del infierno. Manuel Escribano, en realidad Don Manuel, protagonizó en la maestranza ante los victorinos un momento tan irreal que cuesta creer o relatar lo que sucedió. En estas épocas tan frivolonas, tan líquidas, tan relativas, contemplar la entereza y hombría de alguien que se permite la osadía de tutear al destino y hasta la muerte, suena del todo como un viaje hacia un pasado lleno de verdad. Verdad que ya solo podemos encontrar en una plaza de toros. Don Manuel Escribano volvió a ofrecerse a los dioses sin trampa ni cartón, con la sola defensa de su cuerpo y su inteligencia. Loor a los hombres que pueden transitar por este valle de lágrimas, obviando trampantojos y neones. Dicen que no hay verdades absolutas, pero observando el recto e inmaculado proceder de don Manuel Escribano, no me atrevo a repetir este aforismo. Hoy es el día que ustedes quieran. Festejen a los santos del almanaque y sean todos bienvenidos a la 18ª emisión de Parar, Templar y Mandar. Pañuelo blanco y clarines y timbales, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos espectadores? Bienvenidos una semana más a Parar, Templar y Mandar. Estamos de vuelta en el restaurante Abanto. Los que nos lleven siguiendo meses, desde los primeros programas, ya sabrán de qué les hablamos. El restaurante Abanto es un lugar maravilloso en el que se puede comer, se puede tomar cerveza, vino, cualquier cosa que ustedes quieran, muy cerquita de la Plaza de Toros de Madrid. Se ha reformado recientemente y bueno, para San Isidro yo creo que es un deber acudir. Está en la calle de Londres 39, muy cerquita de la Plaza de Toros. Y aquí estamos los tres para comentar los festejos que han ido aconteciendo en esa Feria de Abril de Sevilla y algún que otro tema también de interés en la actualidad taurina. Y bueno, sin más, os saludo. María, bienvenido, ¿qué tal estáis? Muy bien, estamos encantados de estar aquí una vez más. De poder hablar de toros, de toreros y estar con ustedes en estas fechas que estamos en pleno Sevilla. También creo que es obligado un día más agradecer a la fidelidad del público que nos sigue. Estamos teniendo mucho alcance en los últimos programas, para nuestra sorpresa, porque lo que hacemos aquí es dar nuestra opinión de forma humilde y disfrutar hablando de toros, que es lo que nos juntó en un primer momento y para lo que seguimos aquí. Así que si queréis, directamente vamos con ello. Teníais muchas ganas de hablar de quizá el acontecimiento de lo que llamamos de Feria de Abril, porque ha habido dos Puertas del Príncipe, pero
la gesta de Manuel Escribano ha copado muchas portadas y se ha ganado el corazón de todos los que asistieron a ella en esa corrida de Victorino Martín. Así que si queréis empezamos por ahí. Pues sí, yo creo que deberíamos de empezar por ahí. Sí, bueno, en realidad nuestros amigos no lo saben, pero llevamos ya un rato debatiendo, menos mal que David ha puesto orden y ha dicho, vamos a grabar porque si no... Pero la pasión nos puede y llevamos discutiendo sobre Escribano y su gesta y sobre otras cosas desde hace rato, pero bueno, María quiere andar en el tema, que nos va a ocupar gran parte del programa. Pues sí, yo, como saben ustedes, que ya me iban conociendo, soy muy pasional. Y entonces lo que ha pasado con los vitorinos y con Manuel Escribano a mí me ha parecido que ha sido impresionante. O sea, yo pude ver el último toro y el de Rocarrey, porque este fin de semana he estado un poco ausente. Y la verdad me llamó un periodista para decirme que le habían cogido a Escribano. Y entonces, bueno, a raíz de ahí que iba a salir su idea a torear al último toro de la tarde. Me conecté. Pero como todo pasa por algo, me conecté de una manera pensando, bueno, a ver qué pasa y a ver qué hace. Y fue impresionante lo que yo viví. O sea, no sé cómo lo habéis vivido vosotros, luego daréis vuestra opinión. Pero yo, a ver, siempre que un torero le cogen, ya que salga a torear otro toro, ya es una gesta increíble. Pero no voy a eso, voy a cómo fue Manuel Escribano con ese toro. Fue un toro que... Si quieres, perdona María, ponemos un poquito más en contexto para si hay alguno que desconoce totalmente de lo que estamos hablando. Esa corrida de Victorino Martín, que lidiaron Manuel Escribano, Borja Jiménez y Rocarrey. Salió el primer toro, Manuel Escribano se había ido a Portagayola como acostumbra para dar buena muestra de sus intenciones, nada más comenzar la corrida. Hizo una larga cambiada bastante limpia, pero al quererse poner a torear a la Verónica directamente, pues no sé si fue en el cuarto o quinto lance, le cogió el toro de una forma muy fea, dos veces además, y le infirió una cornada en la pierna derecha que le mandó al quirófano. Todo el mundo pensaba que la corrida se iba a quedar en un mano a mano para Borja Jiménez y Rocarrey, y de hecho, bueno, Borja se hizo cargo de ese toro, luego se corrió turno y salió el toro de Rocarrey, y así se iban alternando, hasta que saltó la noticia de que Manuel Escribano salía a lidiar el sexto, que había pedido que no le pusieran anestesia general, sino que fuera salir, local sí, para poder salir. Y evidentemente pues la gente se lo tomó con muchísima alegría y con muchísima admiración. Sí, porque además es que, no, decía que sobre todo cuando ves este tipo de gestas, es donde realmente vemos a los toreros y a las personas, porque dices, bueno, en un momento dado, pues él ya pensar que quería que le pusieran anestesia local para poder torear el sexto toro, a mí me parece ya increíble. Bueno, pues salió ahí Escribano en el sexto con su vaquero que le habían prestado, su camisa prestada, pues a torear a su toro. Pero el toro de Victorino no era un toro fácil el que le tocó. Entonces, además de recién operado, torea el toro. ¿Cómo vimos a Escribano? Yo, la sensación que tuve era de que cada pase que daba Manuel Escribano delante de ese toro era una improvisación desde el corazón que le nacía, que no había nada preparado, que era todo como increíble. A mí se me puso el pelo de punta, porque la verdad no era una faena confeccionada de voy a intentar hacer eso, lo otro. Según iba surgiendo, un toro que no fue fácil, fue un toro complicado, los toros y en las circunstancias que Escribano estaba, que estaba mermado de facultades, estaba recién operado con una anestesia y la verdad no podía, puso hasta un par de banderillas que iba, se le veía que le costaba andar y caminar. Pues con todo y con esto, yo para mí lo toreó muy bien, le puso banderillas y lo mató. Bien. Ahora diréis vosotros la opinión. 2 orejas. Las orejas es lo de menos. O sea, al final en este tipo de cosas es lo de menos, porque no vamos a entrar en eso. Pero luego sí que yo quiero hablar con mis compañeros, a ver qué opinamos entre todos, de cómo fue este toro, por qué se le dio 2 orejas y por qué la gente pedía el rabo. Luego hablamos. ¿Cómo visteis vosotros a Escribano?
Bueno, ¿Os brotó la pasión como me pasó a mí? Que decías, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está toreando así? Sí, decía, era Juan Belmonte, ¿no? Que se torea como se es. Sí, Lo has dicho tú muy bien, o sea, el sexto toro, el único que pudo matar, lo toreó con el alma. Yo creo que se olvidó del cuerpo y toreó con el alma, efectivamente, toreó como toreó porque el toro era, no era fácil. era como era un toro. La corrida fue muy seria, muy victorino, y este toro concretamente probablemente fue el más alimaña de los 6, pero la emoción que arrastró, porque se ha olvidado decir que en el sexto, naturalmente, don Manuel Escribano se fue a Portagallol. Bueno, Para emoción, y un detalle muy sensible de la banda, bueno, que tocó Amparito Roca, supongo que pensando en para tentar y mandar. en nosotros, En ese estaría- paso doble de ese inicio paso del doble. programa. La gente en la plaza tenía el corazón en la boca y los que estábamos en nuestras casas también. También, porque además fue eterno. Ese momento Sí, en el que sí. el toro se daba la vuelta, no quería salir de Toriles. Se veía la imagen, como Escribano estaba viendo al toro al fondo de la imagen. Sí, sí, Y el toro no iba. Y... Sí. No, Sí, pero porque además es que... en la acogida es que no fue a Portagayola, porque el toro salió, se Sí, fue, ya está levantado. ya se había cerrado el Sí. portón, fue una larga cambiada, que luego... Traer estos toros con el capote ya tiene su miga, Su pero si miga. encima lo haces, aparte de chiqueros, mucho más. Pero además, bueno, es que tiene una confianza brutal en las portagayolas, Escribano, pero no sé si os fijasteis la serenidad con la que, La aguantó. con la que aguanta a Aguantó. los toros, y en el Sí. último momento es cuando cita con el capote y le da la larga. Pero cuando le tenía aquí. Cuando- que, O sea, que de sale el repente- toro parado y dices, Bueno, el toro sale ciego, parado. la emoción que había en todo, pues llevó en volandas a Manuel Escribano, que no podía, lo vimos en el tercio de banderillas, que físicamente es un atleta, y no podía. Efectivamente le pidió al presidente cambiar, y luego la faena, que tenía su miga, pues efectivamente, 2 orejas. A mí me hubiesen dado igual 2 orejas, una con el rabo, sin el rabo, porque lo que sucedió el otro día, esa emoción que todos pudimos vivir, acontece tan de tarde en tarde que los premios, pues no digo que sean secundarios, pero lo que el otro día nos regaló don Manuel Escribano, pues fue una cosa que se vive, pues es una vez en la temporada o algo así, O en la vida. o en la vida. Porque no es tan fácil. Pero quiero decir, ver a un hombre que prescinde de su cuerpo y se entrega con una cosa que no vemos en ningún otro ámbito de la vida, en ningún lugar, ni en el deporte, ni en ningún otro. Y el tipo sonriente y como no dando importancia a lo que estaba sucediendo, y lo que estaba sucediendo era que miles de personas o millones de personas estábamos emocionadísimas. Bien, vea, al hilo de lo que estás comentando, es cierto, a mí se me había olvidado lo que estás diciendo, que la capacidad que tuvo Escribano de recién coger el capote e irse a Portagayola y vencer sus miedos, estamos de acuerdo que los miedos se vencen haciéndolo. Pero claro, en el mismo momento que he escogido cabeza fría y decir voy a Portagayola sin saber lo que va a entrar, estoy de acuerdo con Bienve lo que dice. Es que fue todo pasión desde el minuto Es que 1. dudo mucho que su cerebro, pues yo pensaba, no sé, entre la emoción que yo sentía, pensaba en el cerebro de Manuel Escribano. Su cerebro le estaba diciendo, ¿estás loco? ¿Dónde vas? Supongo, un cerebro de una persona normal, pues el instinto de conservación, pero sin embargo su alma, Está además diciendo, todos sabíamos que se iba a ir a Portagayola, Voy. que ya es un gesto que en él, pues bueno, es una nimiedad, es una anécdota más, pero ojo que se va a Portagayola, que ya tiene su intríngulis y encima con un victorino, y operado que no se y puede digo, está arrodillar. luchando contra su cuerpo, Claro. contra su instinto, contra todo, y lo está llevando su alma. Él no fue, y la faena la hizo su alma, la hizo con el alma, no la hizo ni con el cerebro ni con su cuerpo. De hecho, Quiero no decir, se acordaba ni que no pero podía si no, andar porque tenía la coronada y estaba recién operado. Yo Es solo que puedo fue... decir gracias Gracias. por lo que vivimos, Sí. a pesar de que él pagó con sangre el regalo que nos hizo a millones de personas. Y lo que nos enseñó. Porque a mí me enseñó como persona a que cuando tienes un objetivo y quieres conseguirlo, se puede. Él en ningún momento se vino abajo y dijo voy. Toda esa preparación que ha tenido hasta el momento que se enfrentó al Vitorino,
es porque él mismo consideraba que tenía que ser así. Y a mí eso fue un aprendizaje, lo que nos dio Manuel Escribano a nivel personal. Me imagino que a nivel del mundo del toro, entre ellos, ha sido también ¿Cómo grande, sería? Ahora grande. no voy a hacer ningún chiste, pero ayer estábamos viendo en casa, estábamos volviendo a ver la corrida y yo comenté, digo, es que qué bien le quedan los pantalones vaqueros y la camisa por fuera, y efectivamente todos en casa dijimos, es que hasta queda bonito, o sea, ya lo vimos, hasta estético, ese contradios de andar ahí con pantalón de... pero porque ya estábamos imbuidos por lo que él estaba haciendo, ya nos metimos tanto en lo que él desparramó, que, bueno, aparte que le quedaba bien, y estaba muy guapo y estaba... Pero quiero decir, consiguió, y eso que la faena, pues efectivamente no fue estética porque no podía serlo. Pero estética desde un punto de vista, vamos a decir, no sé desde qué punto de vista, porque para un aficionado la estética y la ética están tan imbricadas que nos pareció, pues eso, gestas, Cumbre. no voy a decir sobrenatural, pero vamos a dejarlo en cumbre. Cumbre. Sí. Y lo que decís de la sonrisa, ¿no? Sí. ¿Quién estaba comentando la corrida? Creo que Manuel Caballero dijo... Bueno, No, Domingo lo dijo. López Chávez. Domingo López Chávez, es Domingo verdad. López Chávez. Domingo López Chávez dice, su madre le parió con una sonrisa. Sí, o sea, sí. es que no se le borra, es otro como Román, ¿no? Esas circunstancias. No se le borra la sonrisa. ¿Qué importancia tiene? Yo no soy ejemplo de nada, pero yo cuando me voy a hacer un análisis de sangre, 3 días antes ya estoy, que ya no hablo con nadie porque me pongo malísimo, no quiero imaginarme, bueno, es que para mí es una cosa tan irreal Sí. que todavía a día de hoy van pasando las horas y sigo valorando, o sea, me estoy dando cuenta de la trascendencia de lo que hizo Escribano. Es que increíble. Por eso cuando se va a Portagayola y oigo que hay gente que se enoja o le dice cosas, no lo puedo entender. No lo puedo entender, francamente. Y luego, aparte de esa gesta como torero, la humildad y la humanidad que desprende, ¿no? Es una persona que... Bueno, ya tuviste la ocasión de entrevistarla en su casa, está en el canal, os dejamos por aquí el vídeo para que lo veáis si no lo habéis visto. Que se lo aconsejamos que la vean, no porque le hiciese yo la entrevista, sino por la calidad de persona, Sí. de lo que responde Manuel en esa entrevista, Manuel Escribano. La serenidad que desprende, esa humildad, ¿no? Porque hay toreros que, joder, eres un torero, Sí. tienes el ego por las nubes y él, con las gestas que realiza, porque siempre le vemos matando las corridas más duras del campo, pues se mantiene siempre con los pies en la tierra, sabiendo sus limitaciones, que no es un torero especialmente estético ni que nos vaya a volver locos por la forma de mover los trastos, pero es un torero muy capaz, con una gran técnica, con un valor enorme y sobre todo con ese punto honor que tiene personal para salir adelante y ponerse en el lugar en el que está, que a muchos les gustaría estar ahí. No es nada fácil, pero se lo ha ganado él. Al final dices, es que todo sale. Y bueno, yo qué deciros más, pues que yo cuando, antes de venir al programa, hablaba con Bieme y con David, y yo decía, tenemos muchas corridas, muchas faenas, muchas cosas de las que hablar, muchas sensaciones, pues porque la feria y el año es muy largo, realmente. Pero últimamente, bueno, pues lo que hablábamos el otro día al final dices, te quedas pues con las cosas que te llaman la atención y que te apasionan. Y sin lugar a dudas, esta es una de las que me llevo en el recuerdo, decía bien, del año, para mí, de la vida, de la enseñanza que nos pudo dar, de decir, estamos ahí, hay que hacerlo, vamos a hacerlo bien, y todo va a salir. Y en ningún momento perdió ni tuvo la sensación de que no le iba a salir bien. Yo nada más que decir que estaba además enfrentándose a toros de Vitorino Martín, claro. Es que también en función del tipo de toro vamos a juzgar al torero. Entonces, claro, yo no digo nada, pero si hubiese sido un toro más sencillo, otro tipo de toro, que colaborase y tal, a lo mejor no nos hubiese transmitido lo que nos ha transmitido, probablemente, Escribano con este toro o con esta ganadería. Dicho esto, luego abriremos debate, a ver qué les pareció a ustedes las 2 orejas de Manuel Escribano, que luego se le pedía al Raúl.
Entonces, Lo cierto es que se tiró a matar como una vela, recto, la estocada cayó arriba, pero un poquito trasera, pero el efecto fue fulminante. Y dices tú que la gente pidió el rabo. Yo no estoy seguro de que la gente pidiera el rabo porque el presidente sacó primero un pañuelo muy al principio, lo retiró y luego sacó el otro pañuelo. Entonces yo creo que hay mucha gente que se pensaba que solo le habían dado una oreja. No sé. comentaban que no se había dado cuenta el público de que ya había concedido las dos. Y entonces seguía con los pañuelos y demás. Personalmente, yo hubiese pedido el rabo. ¿Por qué? Cuando yo pido una oreja, dependiendo de lo que sea, o dos orejas, o el rabo. ¿Por qué pedimos el rabo? Pedimos el rabo porque la faena ha sido de arte, como la de Morante con el toro ligerito, que lo hizo todo. Pedimos el rabo porque el toro ha sido de vuelta al ruedo de rabo, de que fantástico, maravilloso, y también otra opción. O pedimos el rabo porque el torero ha estado cumbre, gladiador, ha estado torero, ha estado valiente, ha estado entregándolo todo, dando su vida absolutamente en todos los momentos. Pues yo a lo mejor en este caso hubiese pedido el rabo. Pero no por nada, sino porque quede constancia de que no es un toro normal, de dos orejas, no es un toro no fue normal lo que hizo Escribano con este toro. Entonces, como no fue normal, vamos a premiarle de una forma superior. Yo lo veo así. A veces somos injustos cuando concedemos los trofeos o no. El otro día hablábamos de Paco Ureña, que no se le pidió la oreja, habiendo hecho una faena que era de oreja. Entonces, ¿hasta qué punto, cómo medimos los trofeos? Yo esto es un poco, lo he pensado este fin de semana. Y a mí me hubiese encantado llegar a la finca de Manuel y ver las dos orejas y el rabo. ¿Por qué? Porque hizo por lo que hizo en este toro. Sí, lo que pasa es que como somos, seguramente ahora estaríamos hablando del rabo y no hubiésemos hablado, o yo hablo en primera persona, no hubiésemos hablado tanto de la emoción. A mí me interesa más la emoción que los trofeos. Entonces ahora probablemente hubiésemos dicho, bueno, el rabo fue excesivo porque ya empezaríamos a divagar sobre la anécdota de la concesión del rabo. Y yo prefiero quedarme con la emoción. Incluso, como ya he dicho, si no le hubiesen dado orejas, le hubiesen dado una o hubiese dado una vuelta, se nos el hubiese hombre no quedado podía porque igual. luego se tuvo que ir a la enfermería, que ojalá y esté ya para reaparecer, que seguramente lo hará. En una semana En una tiene semana. la corrida de Miura en El domingo, Sevilla, el nada más y domingo. Nada más y nada menos. El domingo la de Miura. Pero quiero decir, volviendo a esto, la emoción por encima de todo, que es una cosa que solo podemos saborear en una plaza de toros, yo me doy por satisfecho y no sé si alegrarme de la no concesión del rabo, que no me hubiese importado, naturalmente, como bien dice María, pero quizás hubiese habido un poquito de polémica por el rabo cuando no nos podemos perder en ese detalle. Tenemos que valorar la emoción que vivimos con la vitorinada tan tremenda, una corrida muy seria, muy encastada, llena de alimaña, no hubo un toro maravilloso, pero la emoción se palpaba desde desgraciadamente el primer momento, que fue cuando salió el toro que se llevó por delante a Manuel Escribano. Sí, yo respecto a esta polémica de rabo, dos orejas, yo no habría pedido el rabo, sinceramente, y muy probablemente tampoco habría pedido esa segunda oreja. Yo no hubiese pedido nada, me lo hubiese llevado a mi casa. Me hubiese... No, pero un poco en línea con lo que estaba diciendo Bienve, yo creo que el toreo es mucho más que los trofeos, ¿no? Claro. Y hay ciertas plazas en las que hay que ser rigurosos con el reglamento, con los trofeos, con la seriedad, que no quita un ápice de emoción a lo que se vive, ¿no? O sea, muchas veces nos emocionamos con un tercio de varas, con un picador, como el otro día en las ventas, con un gran par de banderillas, con un gran toreo de capote que luego no se ve refrendado en la faena de muleta y no hay trofeos. Entonces creo que esa emoción no caduca y la gente que lo vive, tanto en la plaza como en la televisión, los que lo han podido ver, se queda con ellos, ¿no? Entonces estoy con Bienve en que a veces el tema de los trofeos puede generar una polémica que es totalmente innecesaria cuando la emoción del toreo es mucho más grande. Y sí que creo que en plazas de relevancia como Madrid, como Sevilla, plazas de primera,
con esa seriedad, sí que se tiene que ser serio. Y si no es... Claro, también hay que reflexionar. Me parecía muy oportuna tu pregunta, ¿no? ¿Qué es una faena de rabo? Si tiene que ser la faena perfectísima artísticamente. A Porque eso vamos. yo creo que hay muy pocos toreros capaces de hacer esa faena quinta esenciada. Pero bueno, en cualquier caso... Yo sois lo que pienso en estas cosas a veces. Cuando os estoy oyendo hablar, yo es que a veces la concesión de los trofeos a mí se me olvida. O sea, se me olvida, o sea, a mí se me olvida, cuando estoy viendo la faena y estoy tan embullida en esa faena, me fijo muchísimo en cómo mata el toro, es muy importante, en ver que el toro le mate bien y cómo acaba esa faena. Y la concesión del trofeo se me olvida de, se le ha pedido una oreja, otra, la vuelta al ruedo, saluda al tercio, ahora el tal, el rabo, tal. Por eso digo que en relación a qué es la concesión de los trofeos. ¿Por qué os decía lo del rabo? No porque es más un rabo que dos orejas, no lo digo en eso. Lo digo porque realmente es lo que para el torero, escribano tiene una sensación que tenga una oreja, dos, el rabo o el toro en casa, le da igual porque es su sensación completamente convencida de que le ha hecho todo y que está feliz. Pero sí es cierto que es una forma de homenaje. Todo el mundo entregado a él. Todo el mundo entregado a él, pero es una forma de homenajear al torero, con el toro que tenía delante, que no era un toro nada fácil. No era un toro nada fácil. Pero bueno, dicho esto, yo daría más rabos, claro. O sea, es que yo que solo se hayan dado, claro, o sea, yo quiero decir que es que parece que al final, y yo qué sé, y tampoco es... O sea, no nos vamos a poner aquí tan exquisitos de que, pues da igual, da igual. Yo creo que son de las que quedan en recuerdo. Sí, con independencia de los trofeos, totalmente. Esto quedará en la memoria de todos y en el corazón, yo creo, ¿no? Con esa emoción que vivimos en una tarde que tuvo un poco de todo, ¿no? Tuvo esa parte lírica del toreo y esa parte dura y épica también, ¿no? También la tuvo. Sí, ¿no? La tarde fue... Porque fue una tarde, como decía bien, variada de los toros de Victorino. Un poco desigual de presentación, por ejemplo, a mí el primer toro de Rocarrey no me pareció que fuera un toro demasiado serio para Sevilla, pero quizá quitando ese sí que fue una corrida cinqueña, que le da ese extra de seriedad, creo que solo un cuatreño. Sí, y bueno, ofreció posibilidades, pero no regalaron ninguna embestida. Ninguno de los toros fue sencillo no lo pusieron fácil. ni fue para ponerse bonito. No lo pusieron nada fácil. Por eso decía que es que dependiendo también... Sí. El único debe fue que no vimos un tercio de varas como nos gusta. Fue lo que le faltó a la corrida, fue un tercio de varas... Bueno, Por la pelea de los toros en el caballo y tampoco... Porque faltó esa voluntad por parte de los toreros para colocarlos, como sí hemos visto en otras tardes, ¿no? Colocarlos en suerte, hubo un poquito muchos más piques lejos. Vimos toreo de capa, que tampoco es fácil con los victorinos. Fue una tarde para mí completísima, porque Borja Jiménez... Ahora entramos, si queréis, a valorar el resto de la corrida, que hubo más cosas, aparte entre esa cogida de escribano y el recibo al sexto, pasaron mil cosas. No, hubo más toros, más toreros y más de todo. Sí. Y yo creo que fue una tarde de toreros machos, de buen toreo y, como decía, ¿no? Con un poco de todo. Borja Jiménez se hizo cargo de ese primer toro de Manuel Escribano, que le había cogido, que se había ido quedando muy corto en el capote por ese pitón derecho y que tuvo su enjundia ese toro, y Borja demostró que con los grises, le hemos visto con otros toros estar bien, con otros encastes en este inicio de temporada, pero con los grises yo creo que es que su toreo se adapta perfectamente a esas embestidas. Sí, le va. Se templa, se asienta, gana se crece. 2 o 3 dimensiones más. Se crece. Sí, porque tampoco ha toreado tantísimos. No ha toreado tantísimos, pero los pocos que ha toreado está descubriendo quizá una nueva forma de afrontar a estos bicharracos, ¿no? Sí. Porque se los enrosca. Y además se los enrosca, porque siempre se ha dicho que el toro de Victorino hay que torearlo en línea, ¿no? Porque es un toro que tiende a ser tobillero, que se queda muy corto.
Buah. Y Borja es capaz de ir haciéndoles faena hasta el punto de que los toros acepten ese muletazo en curva, que obviamente es el muletazo que todos los aficionados están deseando ver, porque es el más puro, el toreo de verdad, ¿no? En el que el toro no sigue su trayectoria natural, sino que Lo tú se la obligas. cortas Claro. y le exiges. Le En mandas. Le mandas. paras, templas, manda, en el embroque. Justo embroque. que en el embroque es, Y es muy rematar el muletazo complicado. detrás de la cadera. Sí. Bueno, no sé si habéis podido ver alguna foto de Borja Jiménez de las faenas del otro día con la muleta. Es que son auténticos carteles de toros Sí. pasándose el toro a centímetros, Sí, con una entrega, Sí, un sí, los he entendido. asentamiento Sí. de las plantas de los pies y los una entiende. pureza. Es que los entiende. Yo- Los no sé entiende. si es la de- colocación. De una forma que, bueno, que recuerdo la Puerta Grande de Madrid, Sí. que fueron 3 toros, y como cargaba la suerte este hombre, yo digo, y tampoco había toreado tantísimo. No sé si es que ha nacido... No, para era torear. su primera. Era su En primera. Madrid era su primera Creo corrida que de había ido a Victorino. tentar una semana antes. Eso o algo es. así. Sí, porque no había Bueno, toreado nunca a Victorinos. Eso es. Por Y eso digo dice que siguió las pautas que le dijo el ganadero. Que le Sí, dijo porque Victorino preguntó Márquez. mucho, ¿no? Que, Sí, que como eran, que- Y luego Victorino dijo que le había visto que era un torero que aprendía muy rápido. Que primero se preocupaba por saber, por esas embestidas, cómo se podía hacer, las teclas que había que tocar. Y segundo, que aprendía Que enseguida. aprendía enseguida, pero lo gracioso es que le preguntaron a Borja Jiménez, a raíz de aquello, que cómo había entendido también a los toros de Victorino si no los había toreado nunca. No. Y entonces dijo, porque yo hice lo que me habían dicho que tenía que hacer. Claro, Que y siempre, unas qué pinceladas fácil. y te lo dice y dices, madre mía, ahí va. Pero realmente es lo que aplica. Lo que el ganadero le ha dicho, lo aplica, oye, Y aplica lo demás. hace muy bien y ha cogido el punto de acoplarse con este tipo Sí, de, sí, sí. de toros y de Fue encaste. una gozada verlo. Había toreado una corrida de José Escolar en Pamplona, que era la única sí, corrida en de... julio del año pasado. Sí, que estuvo muy bien y ya se le atisbó ese buen concepto Y ya- con los grises. Que y además ya la encantado. ganadería de José Escolar es todavía más dura que la de Victorino, si cabe. Sí. Bueno, Sí. pues decíamos, ¿no? Ese toro... No, querías decir... No, iba a decir que podría haber salido por la puerta del Sí. Príncipe perfectamente, Sí, sí, pero sí, sí. tiene que mejorar. Ese toro lo metió en el canasto, ese primer toro de escribano que tuvo que hacerse cargo de él. Qué bonito el gesto, estamos viendo esta foto de Borja Jiménez yéndose a la enfermería a brindar ese toro. Cada vez que vemos un torero tener un gesto así con un compañero, a Se mí le por lo ponen menos... los pelos de punta, sí, es maravilloso. sí, sí. Porque además no hay que olvidar una cosa, y es que va a torear un toro teniendo a un compañero herido, Sí. que psicológicamente para ellos, claro, nosotros vamos a ver torear Que un le ha toro herido- detrás de que otro. le ha herido ese toro. Que le ha ido. Sí, sí. Entonces dices, nosotros en casa o en la plaza, bien, nos Una vemos carga- y ya está. Pero emocionalmente gestionar eso es todo bonito. Es que al final es un gesto detrás de otro. Sí. Uno detrás de otro, sí, sí. Pues ese toro, como decíamos, lo metió en el canasto, le pegó naturales de uno en uno magníficos y, como bien dice Bienve, si la espada hubiera funcionado de otra forma, habría cortado ya una oreja en ese toro, se ganó una ovación fuerte y quizá la faena de la tarde, dejando a un lado el, el tema de escribano, que yo creo que va No, aparte, es es otro capítulo. Es de otro La tema faena aparte. más interesante de la tarde en cuanto a, no sé, la estética que estamos acostumbrados a ver en ese toreo, fuera de... Bueno, es que claro, se invirtió el orden de lidia, ¿no? Se lidió primero ese primer toro de escribano, luego el tercero de Rocarrey, luego el segundo de Borja, y así, ¿no? Entonces, Sí, se liaron hasta los de las los de las ¿no? tablillas. Los de sí, las sí. tablillas. Y en último lugar se lidió el cuarto para escribano, ¿no? Bueno, no sé qué número, qué orden le tocaba, pero el toro que se llamaba Baratero, que es un nombre emblemático en la ganadería Sí, de Victorino, de ¿no? Victorino. Un toro importantísimo en la Plaza de Toros de Madrid, con ese mismo nombre, que es el que estamos viendo en imagen, que para mí fue el toro más completo de la tarde, pero que tampoco regaló nada. No. No. Y Borja Jiménez es que le hizo un faenón, o sea, para mí es la faena de la feria, de lo que yo he podido ver, ¿eh? Sí, porque además da una sensación, como decía antes María, ¿no? Un asentamiento, o sea, se mete tantísimo, pero claro, iba a decir, como que se olvida que hay un toro delante de un toro de Victorino, pero no. No, lo tiene al muy revés, presente. Lo tiene muy presente
muy serio. En la muy- forma de ofrecer los vuelos también, ¿no? Sí, con la bamba, como... Pero es una entrega máxima. Sí, es una cosa que impresiona que lo haya entendido Lo ha tan entendido. bien a un toro que tiene tanto... Vamos, Además, una cosa bien es cierto. Cuando tú ves a Borja Jiménez torear estos toros, los grises que decimos, los del pelaje gris, dices, ¿cómo lo entiende de bien? ¿Cómo? Pero realmente le ves con tanta seguridad sí, que se te olvida que- que está delante de toros de Vitorino sí, o de sí. Escolar. algo Pero así. porque se acopla tanto, se ajusta tanto, lo ve tan claro que no es tan fácil. Y Borja lo hace. Borja Jiménez lo hace. Yo creo que está en un momento también muy Sí, bueno. pero acaba de llegar. Muy claro. bueno. O sea, lleva Pero muchos años de alternativa, sí, de hecho... sí. Más Sí. que Rocarrey, ¿no? Más que Más Roca. que Roca, pero está en un punto muy Pero bueno. Sí, yo sí, digo, sí, pero sí. este hombre, no sé, lo tenía guardado o no sé. Y tengo la sensación de que se le juzga como una figura ahora mismo. Sí. Y cuando llega a Madrid se le va a juzgar como una De figura. hecho, me temo que en Madrid se le va a esperar, sobre todo a la hora de matar. Se le va a juzgar como una figura Sí, porque, pero bueno, porque ya pues- está jugando la liga, ya está en el patio de los mayores. O sea, desde que sale por la puerta grande ya está... Es que ya está haciendo cosas de mayores. Sí, Es sí. que, Hasta ahora sí. el tipo está cumpliendo con Con nota. creces, no. Esa faena fue un auténtico faenón. Ujú. Además que lidió de esa forma al toro, que era un toro exigente y encastado, de forma que al final de la faena ya estaba entregado el toro y se pudo incluso desmayar en algunos muletazos. Sí, sí. En algún pase del Al final desdén, el toro en se algún entregó. ayudado por bajo, se entregó completamente el Te toro pica ante por- el poderío y, Sí, y la sí. seguridad de un torero que lo ve clarísimo. Y el dominio, es que, Sí, sí, es que lo ve todos los Fue clarísimo. fue una faena para mí muy madrileña, ¿no? Me recordó mucho a esa tarde de otoño, además creo que era el mismo vestido, ¿no? De lila y oro. Sí. Y lo que pasa es que la estocada fue calcada Sí, no sé por qué. a las de Madrid, trasera y tendida. tendida. Tiene suerte porque al final acaban Sí, cayendo son las efectivas, toras. pero... no Pero sé. era un faenón de 2 orejas. Para Sí. mí la mejor faena, la más redonda, la más completa de lo que llevamos de Feria de Abril y se quedó en una oreja. Por eso, que no... Y luego con el toro que salió en quinto lugar también estuvo muy bien, muy firme. Quizá el más deslucido, se fue parando el toro y él estuvo valiente, Estuvo muy bien. tragando. Borja además, pues eso, lo que decimos, se le ve muy seguro y está en un momento, pues a lo mejor que ahora, lo que dice bien, me lleva tiempo, pero él lo ha visto claro. O sea, ahora lo está viendo clarísimo. Pero es que da mucho miedo esos toros, Y- ¿eh? sí, 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 sí. No sé. Sí, sí. De presencia y de seriedad en el comportamiento, ¿no? Ese último toro que le tocó imponía, no sabías Sí, por dónde iba a pasar, saber. si iba a pasar, y él estuvo tragando, sabiendo además que no era una faena de premio, porque No. era imposible el lucimiento, y aún así le sacó muletazos estimables. Está muy seguro. Así que fue una Borja tarde está muy seguro. completísima, que es una pena que no fuera refrendada con la espada. Y queda el tercer capítulo. Y el tercer capítulo, no sé si tenéis la misma sensación que yo. Cuando hay un cartel de corrida, digamos, dura, o de toros que no suelen matar las figuras, en el que una figura da ese paso, por H o por B acaba siendo lo menos importante de la tarde. Acaban sucediendo otra serie de cosas que hacen que esa figura, en este caso Roca Rey, que se había anunciado con los victorinos, pasara a un segundo o un tercer plano en este caso, ¿no? Con lo que hizo Escribano y la tarde que dio Borja Jiménez, pues quedó un poquito, sí, eclipsado, ¿no? Ujú. Fue el primer toro que le tocó a Roca Rey, fue bastante deslucido, perdía mucho las manos, un defecto de algunos toros de la corrida. Echaba la cara arriba, no fue un toro fácil, pero tampoco se comía a nadie, No. ¿vale? Se entiende, yo creo. Y Roca Rey estuvo precavido, no se le vio confiado. Es verdad que no tiene demasiada experiencia con este tipo de toros y no sé, yo no le vi bien colocado con esa predisposición. A partir de un quite, creo que fue por delantales, que le hizo a su segundo toro, yo creo que se vino arriba. Fue un toro que ofreció más posibilidades y yo creo que le hizo una faena interesante e incluso lo acabó cuajando por la mano derecha ya al final, muy al final de la faena.
pero ahí sí que le puso más actitud, más entrega. Se le podrán criticar muchas cosas, pero yo creo que no estuvo mal Roca, estuvo bastante bien. Por menos cosas, por faenas con menos contenido hemos visto trofeos en Sevilla y sin embargo, bueno, y se tiró a matar muy recto, como entra a matar él, echando los vuelos, esperando a que el toro humille para meter la mano y sin embargo se encontró con un público de Sevilla bastante frío, diría, en su mayoría, e incluso con algunos pitos. Sí, pero porque ya estábamos calientes con otras cosas. No sé Y cómo lo viste tú, entonces, Bienve. pues al final ahí tienes que dar... Sí, bueno, yo creo que le está perjudicando muchísimo la polémica o la guerra larvada que tienen Roca Rey y Daniel Luque, ¿no? Porque, Sí, por contextualizar un poco, el día anterior Luque salió por la puerta del príncipe. yo creo que si no hubiese salido tampoco hubiese pasado nada. O sea que con esto quiero decir que estoy viendo al público de Sevilla más caprichoso que otras veces, más injusto. Cuando digo caprichoso es un eufemismo, por no decir injusto. Hasta la banda de música se puso contra Roca Rey. Hasta la banda de música, porque igual que tuvo esa sensibilidad con Escribano a Porta Gallola en el último toro, y luego incluso en Banderillas también se pusieron a tocar en una faena buena de Roca Rey, en ese quinto, no hubo música. Señal inequívoca de que había una cierta predisposición, yo creo, porque si no, ¿a qué obedece? Sí, dio esa sensación, sí. Fue muy feo porque la faena, como estás describiendo tú con tanta precisión, pues bueno, era una faena que en otras circunstancias hubiese merecido. Se hubiese la música, cantado, ¿no? mucho más, sí. Y esta vez parece como que había. Y luego la indiferencia. A mí los pitos, nosotros que estamos habituados a la Plaza de Madrid, donde aquí nada es indiferente, aquí o te aman o te odian, pero te lo dicen. Sin embargo, en Sevilla estoy notando una indiferencia más, que me parece más perversa, ¿no? Porque ni siquiera les silbaban, sino, bueno, en algún caso sí, pero es la indiferencia, me da igual lo que vayas a hacer, que ni voy a mirar. No Y esa te parte, cuentas. yo creo que la gente va un poquito predispuesta, porque bueno, se enfrentó con victorinos, hizo lo que pudo, uno pudo más que el otro, efectivamente a mí me gustó, su segundo turno me gustó, más allá de que no se podía hacer mucho más, pero el público de Sevilla, lo comentamos con Ureña, o si no lo comentamos lo podemos comentar. Lo podemos comentar ahora. Hemos visto algunas cosas extrañas, no sé si extrañas, injustas o caprichosas por parte del público, aunque María tiene otra visión del asunto. ¿Tú entendiste los pitos, María? Y la indiferencia. A ver, yo no pito nunca a un torero, dicho sea de paso. Yo creo que un torero que se pone ahí delante no merece ser pitado, sobre todo cuando intenta hacer las cosas, ¿no? Pero entiendo cosas. Entiendo que Roca Rey es... Sí, parece que es el primer torero que pita a un torero. No, es un torero... No. No, pero no, al final yo creo, a ver una cosa, Roca Rey, independientemente de que hablemos de figuras del toreo, de quien sea figura del toreo y quien considere figuras del toreo, creo, hoy por hoy, Roca Rey, escúchame lo que te voy a decir. Ojalá nos oiga, sería Ojalá. buena noticia. Es el único torero, por no decir el único torero que te llena hoy una plaza, en cualquier lugar de España. Viene a las ventas... Y el que llena Roca. Viene y del mundo. Sí, sí. Viene y llena Roca Rey. En Sevilla, el cartel viene, señores. No hay billetes, Roca Rey. Va a cualquier plaza de donde sea, da lo mismo, llena las plazas. Entonces, partiendo de esta base, se le considera también, bueno, se le exige. El tema de la indiferencia. Yo estoy un poco con Bienve. Creo que no le ha beneficiado nada a Roca Rey el veto con Luque. ¿Por qué? Porque además, este tipo de vetos, como muy bien ha dicho Bienve, Sevilla es una plaza caprichosa. Pero es que si no, no sería Sevilla. Es que para lo bueno y lo malo, Sevilla es así. También hemos visto que Sevilla ha pasado de pedir el indulto de un toro a no pedirle que se le dé la vuelta al ruedo, ni siquiera injustamente. O sea, no se entiende, estás pidiendo el indulto y resulta el toro muere y no se le pide una vuelta al ruedo o dos, o qué tal. Entonces, para bien y para mal, Sevilla es así. Que estuvo fría con Roca Rey,
Bueno, a mí no me calentó, tampoco. A mí no fue una faena. Yo me Para emocioné mí con la sí. faena de Borja. Claro, tengo que decir, exactamente, sí. para mí fue sin pena ni gloria bien. No siempre tiene que ser Rocarrey el poderoso, el de largo, el trofeo, el fantástico, el poderoso, el que hace las cosas. Bueno, a mí fue en ese momento vi a Rocarrey como podía ver a otro que no me dijo nada, pero no tiene por qué decirte, me llenó mucho más lo que hizo Borja Jiménez, lo que hizo Escribano. ¿Es bueno, es malo? No. ¿Pitos? No. Pero pitos en ningún caso. Aunque no hagan nada y lo hagan fatal. En ningún caso pitar a un torero. Vamos. No, es que tampoco porque una lo... bronca, ¿no? No, Es que pero luego ves, por ejemplo, en las hay reseñas, pitos. exactamente, y Sí, ves sí, que Fueron sí, cuatro pitos, pitos. silencio y silencio. Bueno, pues silencio, bien, no pasa nada. Si es que no tiene que tener tampoco No, bueno, 1000 trofeos Pero siempre. yo te digo que esa faena la hace un torero sevillano y se la cantan. O Y le da la no, Y no oreja. vamos a dar nombres. o no. Y le da la oreja. Sí, Oh, que lo no. hemos visto Sí. esta feria. Y María. suena la música y... Bueno. No estoy yo Pero tan bueno, seguro. todos los No. públicos no dejamos de ser caprichosos y a Pero veces... entre No, paréntesis, súper yo seguro. quería decir que quizá lo que más me sorprende de todo es que Rocarrey toreó el domingo de resurrección y cortó una oreja. Una faena que o sea, no fue ni mejor ni peor que la del otro día, quiero decir. Fue un toro, ya la comentamos en su día, un toro noble, un toro que pasaba por allí, con cierta clase, que no decía gran cosa. Rocarrey estuvo templado, lo mató bien, le dieron una oreja y yo ahí no noté una frialdad excesiva por parte del público y sin embargo el otro día con la de Victorino pues sí, fue así y quizá algo tuvo que ver esa puerta del Príncipe de Luque del día anterior que como decía Bienve fue bastante generosa, ¿no? Pero bueno, esto lo solucionamos rápido. Si fuésemos empresarios, un mano a mano entre Luque y Rocarrey. Yo creo que es la forma de Es solucionar la forma de esto. solucionarlo. Lo sabe todo el mundo, lo saben ellos. Claro. No sé si darán ese paso, pero es lo que todo el mundo del toro está deseando que pase. Claro, pues sí, es Sí, aparte que sería buenísimo. Para Claro. la fiesta, sí. Sería para la Generaría bombazo. una expectación. Sí. Incluso en una plaza de segunda, aunque lo ideal sería en una plaza de primera, en una fecha fuera de ferias o en una agarrada, bueno, con los toros que se pusieran de acuerdo o no se pusieran de acuerdo, pero ahí veríamos y sería un zambombazo para la fiesta, ¿no? Un mano a mano en pleno mes de julio o en pleno mes de agosto y bueno, estoy seguro que la gente cortaría las vacaciones por venir a verla, por venir o ir donde fuese. A ver, Ahí los- se acabarían las tonterías, las especulaciones Claro. y los caprichos. Pues Claro, eso, es que al mano a final mano. el toro es el que te Claro. pone en Sí. tu sitio, un poco. Sí, sí. Sí. Bueno, pues llevamos bastantes minutos del programa y solo hemos comentado esa correa de Victorino Martín, pero en Sevilla han pasado muchísimas más cosas. Entonces, bueno, no podemos dedicarle ese tiempo a cada corrida porque yo creo que tampoco lo merece, pero sí que hay que reseñar algunas cosas, ¿no? Ayer, domingo 14 de abril, hubo una corrida de rejones para Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Nos alegra que Ventura y Guillermo Hermoso se anuncien juntos, aunque no lo haga con Pablo, bueno, el que se quedará es Guillermo. Y Diego Ventura cortó 2 orejas. Bueno, ya hemos quedado nosotros tres en que los rejones no nos va mucho, pero el día que Diego Ventura se ponga a liderar una corrida en puntas, iremos. Así que... ¿Seguiremos los primeros? Sí, sí, sí. Así que hasta ahí. Eh, No, hombre, si vamos a alguna corrida de rejones en Sí, Madrid sí, la sí, comentaremos, sí. pero vamos, que digamos que no somos tampoco ni especialmente No, yo entendidos sí, ni... si los rejones se hicieran como a mí me gustaría, yo iría. Lo que Ya. pasa es que lo que hay ahora no me gusta, Ya. pero los rejones no La tengo... no te gusta la oferta. Eso. Bueno, nos habíamos quedado con esa corrida grandiosa de Santiago Domecq. Al día siguiente, miércoles, hubo una corrida del Parralejo, que salió bastante buena también, Muy buena. para Perera, Pacureña y Borja Jiménez, en la que Miguel Ángel Perera abrió la Puerta del Príncipe por primera vez. No sé qué os pareció esa Puerta del Príncipe. Pues sí, abrió la puerta del príncipe después de 20 años, que no la había abierto, era la primera vez. Y yo para mí encontré a un Perera que me encantó. Me gustó muchísimo. Yo a Perera le había visto muchas veces, pero me gustó muchísimo con ese toro y además es que le vi muy asentado, muy acoplado, muy en torero clásico, muy
Muy fácil, yo lo vi muy lo hizo fácil. todo como muy natural. Demasiado Muy fácil. natural. Demasiado Sí, fácil. Sí. Estábamos hablando antes de la emoción Sí, de sí, sí, sí. Escribano y con Perera. Lo hizo todo muy natural. Yo tengo que Es decir, sí, difícilmente criticable porque todo lo hace bien, pero... es muy frío, ¿verdad? No, No sé no qué llega, pasa. no sube la emoción al Sí, tendido. algo Y así. probablemente los oponentes que tiene enfrente también Contribuyen. contribuyen a una cosa o a la otra. A mí me gustó más en el primero que en el cuarto. Le cortó una oreja al primero y 2 orejas al cuarto. Lo que pasa es que el primero fue un toro que tuvo cierto disparo, cierta casta, cierta dificultad y él lo entendió muy bien y lo acabó cuajando. Y sin embargo, el cuarto, que es al único toro que se le ha dado la vuelta al ruedo en lo que llevamos de feria, Sí. para mí fue un exceso absoluto. Sí, Pues fue el típico toro moderno, primero mal presentado, que podía haber salido en cualquier plaza de segunda y se habrían quedado tan anchos. Y segundo fue el típico toro que pasa por allí con muchísima clase, que al torero Sí, le pero encanta, pero que aquello nada. no dice nada. No tiene ninguna exigencia, te perdona la colocación, le puedes hacer lo que Lo quieras. que quieras, sí. Y Perera, No era pues, la claro, tonta del bote, pero casi. estuvo muy bien. Perera estuvo muy bien porque estuvo muy fácil, como en el salón de su casa. No quiero desmerecer, por En supuesto, la absoluto. técnica que tiene, el conocimiento del No, no. toro. Y yo me pongo allí delante y no le pego ni uno, probablemente. Pero dio esa sensación, ¿no? De un toro demasiada fácil. facilidad. Un toro fácil. Y para mí una faena de 2 orejas en Sevilla tiene que tener algo más, ¿no? Entonces, bueno, esa puerta del príncipe, más o menos generosa. Luego, la faena de Ureña al segundo, sí que había que comentarla, porque es la que hemos mencionado, ¿no? Que fue irregular, como la mayoría de las faenas de Paco Ureña, pero hubo naturales excelsos, Extraordinario. arrastrando la muleta por el Extraordinario. suelo de uno en uno, con una entrega y una pureza. Sí. Y Sevilla, no sé si no se enteró o no se quiso enterar. Y no- Mató bien y no le... Y no se le pidió la oreja, sobre todo, no se le contó. que no se le pidió la No oreja. sé, es que no Porque se a le pidió. veces la vuelta, dices, ni nada. claro, y dices, es que no le han concedido el Pues, trofeo. Bueno, no le han concedido el trofeo, si a lo mejor hay diversidad de pañuelos, bien, no se lo han concedido. Bueno, ahí sería opinable. No, es que no se dio la oreja porque no se le pidió. No Cosa rarísima, que después de una ¿Nos da faena la así... sensación de que Sevilla no sabe lo que es una vuelta al ruedo a un torero? Bueno, en no, Madrid es tampoco, que En Madrid tampoco. Tampoco se No, suele... se está Se han perdiendo, ¿no? se han Esa perdido las costumbre. vueltas al ruedo porque... O sea, a veces vemos orejas que se piden con muchísima fuerza, Sí. no se conceden y luego se saca al torero a saludar y ya está. Y ya ahí está. se acaba. Se han perdido las vueltas al Pero ruedo. ni se Sí, pide, ni se manifestaron, ni nada. Y Estuvo yo, muy grande entre barreras Ureña porque en la transmisión no dijo nada y lo dijo todo. claro. Pero estuvo súper comedido, súper correcto, no quiso decir nada, pero todos entendimos que estaba un poquito enojado. La cara lo decía todo. Bueno, no, yo Porque- creo que estaba sorprendido. Sí. Yo creo que estaba un poco en como- shock. Porque El shock. había disfrutado mucho, Y no entendía nada. pensaba que lo que había hecho era algo importante, merecía algo, sí. Y no había entendía. matado bien. Y no lo entendía. No Y entendió. entonces, o sea, Sí, se quedó un poco- le cambió la cara, ¿no? Después de la estocada, él estaba pues con esa efusividad. Y luego, a la muerte del toro, pues Se le fue cambió cuando vio que y- nadie le pedía la oreja. Es que, a ver, es que es lo que decimos, da para un torero la sensación de que, pero ¿no lo han visto? ¿O es que ¿Qué yo he tengo hecho que hacer algo para que ¿Qué no? eso es bien. que no ¿Qué he tengo hecho que hacer nada? para que Claro, me ¿qué canten? es lo que he hecho yo? decíamos de Leo Valadez el otro día. Claro. ¿Qué, Sí. qué tengo que hacer para que cale lo que estoy haciendo en el público? Se quedó solo la cara, era un poema de Ureña y además es un torero que muy sentido, que parece que no dice nada y lo dice todo y yo creo que se quedó preocupado, sí. Y la verdad Pero, es que vamos, fue yo una creo- faena de oreja. Yo creo que está en un buen momento. Sí. Tengo muchas ganas de verlo en Madrid, en especial en ese mano a mano con Borja Jiménez con los toros de Victorino. Sí, que esa para va mí a es ser un cartelazo. Sí, es un cartelazo. A mí me hubiese gustado una Un terna. tercero, ¿no? ¿No te gustan los mano a mano? Bueno. No, porque tampoco hay una rivalidad entre ellos que justifique... Bueno, pero mano a quizás mano. son los que mejor han estado con los victorinos en Madrid, ¿no? Sí, pero No, mano a mano por definición tiene que ser que haya una rivalidad notoria, ¿no? Entonces, que digamos, lo que estábamos pues comentando a ver antes, si la vemos. A ver Entre si la vemos. Roca Entre Rey y Roca Rey y David Luque, Luque, sí, eso podría tiene ser. sentido. Ese sí que sería Tiene un sentido. cartelón. Pero bueno, Bueno, pasamos. El tercer componente de esa terna era Borja Jiménez, que yo le vi algo acelerado con su primero, que es lo que decía que no le pasa con los grises, porque con los grises se asienta y los entiende mucho mejor, y estuvo mejor en el sexto, pero tampoco tuvo demasiadas opciones. Esa fue la corrida del Parralejo,
Y eso fue el miércoles. Al día siguiente, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Toros de Juan Pedro Domecq, Sevilla, ¿qué podía salir mal? No, lo mejor con diferencia fueron las declaraciones de Juan Pedro al final, asumiendo con naturalidad el estrepitoso... No solemos ver demasiada Sobre todo- crítica, ¿no? No, pero ¿sabes lo que pasa? No, que también es que- veníamos de dos corridas que habían sido la de Santiago Domecq Pero y la encima del Parralejo, coincidió. Muy que buenas. coincidió que Igual habían se sido nota corridas mucho más. muy buenas, con lo cual pues se vio que la de Juan Pedro al final Fue un petardo gordo. pues no salió como tenía que haber salido. Quizá Con las figuras que además estaban todos, era un cartel de muchísima expectación y al final Sí, lo que sí, pasa... sí, sí. lleno de no hay billetes, sí, y con una ganadería que es que ya sabemos el historial que lleva en los últimos años, ¿no? Quizá Bueno, el también- año pasado no estuvo mal en Madrid, pero es que es petardo tras petardo y los toreros siguen anunciándose con ella y los públicos siguen llegando Sí. a las plazas con ella. Y no vimos mucho, hombre, yo sí La vi. faena de Morante era el Yo sí primero, ¿no? yo sí vi la faena de Quizá. Morante, que tuvo unas con el capote. María fue siempre maravilloso. ve María a Morante. Morante. No, sí, pero Hoy, es hoy cierto. no, hoy no. Por Hoy cierto, no toca. sí, hoy toca, hoy torea Morante en Sevilla. no toca hablar de hoy, ella. Ah. nos estén viendo, no sabemos si hoy Sí. o... Porque sí, hoy Sí, toca. queda hoy mucho toca. Morante en la feria todavía. Sí, hoy torea Morante y el viernes torea Morante también. No, pero no, deberíamos de ser justos y decir, independientemente de que la corrida salió como salió y que los toros La eran faena así, de Morante, a la mí me faena gusta. de Morante toreó, a ver, es que vamos a ver siempre, si es que cómo era el toro. Y No, al yo más- final, yo más que y la torear, faena bueno. como toreó con el capote, o sea, Sí, con el capote. es que claro, Digamos que iba predispuesto a hacer algo, pero la corrida lo Ujú. sacó de la... claro, y al el comportamiento del toro lo final sacó de la- te sacan, eso es lo que vi yo un poco, bien, ya no es por decir, pero sí que los tres toreros que iban con más expectativa, al final vieron que no y al final pues se quedan que dices, bueno, pues vale, es lo que hay. Bueno, hay que decir también que Pablo Aguado estuvo cumbre a la Verónica, ¿eh? Bueno, el capote de Pablo Aguado, eso es Para un mí fue deleite. lo más importante de la corrida. Eso es un deleite, sí. Ese recibo fue espectacular. Sí, Pero bueno, sí. poco más. Pero poco más. Poco más hubo ese día. Al día siguiente, toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales, Talavante y Daniel Luque. A mí la sensación que me dio la tarde es que con muy poco material los toreros estuvieron muy bien los tres. Muy por encima de los toros, poniéndole mucho y una corrida que en otras manos probablemente habría pasado desapercibida, pues fue una corrida triunfal para los tres. Sí, bueno, más para unos que para otros. Pero bueno, empezó Diego Urdiales con su naturalidad. A mí me encanta la naturalidad de Diego Urdiales, incluso en el triunfo, que, bueno, asume con naturalidad todo lo que sucede y eso yo lo valoro. No da flequillazos, ni Sí. no gesticula, sino simplemente se dedica a torear, que lo hace muy bien, por cierto. Y la tarde ya empezó bien, gracias a él, como... Fue un fallo. Yo siempre digo que el rabo de Morante del año pasado se lo deben en parte a Diego Urdiales por cómo fue aquella tarde, pero bueno, aquello ya es pasado. Y esta tarde empezó, como bien dice David, pues Diego Urdiales marcando la pauta de lo que sería la tarde y mira, terminó con una salida en hombros. En hombros, Yo de las tardes más completas que le he visto a Urdiales, porque normalmente vemos alguna pincelada, le sirven pocos toros, eso hay que decirlo. Sí, es eso un es- torero que eso cuando es está bien es maravilloso, pero le sirven muy pocos toros. Y sin embargo yo le vi bien con el primero y con el cuarto. Con el primero pudo hacer una faena más como acostumbra él, como le gusta, con ese asentamiento y ese clasicismo, ¿no? Y esa pureza, esa naturalidad, no eso. fuerza nada la postura en ningún momento. Y con el cuarto, que fue un toro de menos opciones, también se mantuvo en esa versión discreta, austera, pero desprendiendo torería, porque Sí, Urdiales es así. efectivamente, sí. Es muy torero, Urdiales es muy Sí, torero. Y no fue una faena de premio, pero yo me quedé con una sensación muy, muy buena, como hacía tiempo que no le veía a Urdiales, por otra parte. ¿eh? Porque le hemos visto muy buenas faenas, pero en los últimos años está un poquito irregular, ¿no? Talavante. Talavante. Te levanté. Le cortó una oreja a su primero Me alegro de y que me haga la perdió pregunta. una posible oreja a su segundo, que fue el toro más serio de la corrida. Para mí el único toro digno de una plaza de la categoría de Sevilla, lo tengo que decir. Fue una corrida muy mal presentada de Núñez del Cubillo,
Pero bueno, que también dio sus opciones. Ujú. Talavante. Talavante, Adelante. Talavante. ¿Hasta ahí? No, a mí me sorprendió. No. Me sorprendió en su primer toro. Le Sí. dio una actitud positiva, un poquito. Sacó su parte más histriónica, que es la que menos me gusta, pero bueno, tengo que reconocer, como dice David, que coincido con David, más allá de que Talavante es Talavante. Mm. Y No, efectivamente, no, la presentación de las corridas de Sevilla yo creo que es manifiestamente mejorable. ¿eh? Sí, 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 Pero sí. bueno, no quito méritos, pero bueno, efectivamente la terna se entendió muy bien con... Sí, con yo creo que les aprovechó todo lo que tenían, porque además mataron bien los tres, Mm. que es algo que muchas veces, pues una buena faena queda en nada por la espada, y luego el resumen, el cómputo global de la corrida, pues queda en nada, porque dices, no, un torero se ha ido ovacionado, pues muy bien, ¿no? Y ya está, pero si hay faenas medianas con cierto interés y se rematan bien con la espada, pues al final acaba siendo una corrida triunfal. Y fue lo que sucedió. Y es lo que pasó. Sí, Porque Talavante, pues eso, cortó esa oreja, Urdiales estuvo fenomenal y el protagonista, porque salió por la puerta del príncipe, fue Daniel Luque, que Daniel cortó Luque. una oreja a su primero y dos a su segundo. A mí de Luque me gustó mucho el brindis. Sí, a su padre. A su padre, que fue un brindis muy emotivo, muy de estoy aquí. Y estoy aquí, y así lo hizo. Creo que sacó todo y estuvo muy en Daniel Luque. Luque está en un momento muy bueno. Y además es un torero muy clásico, un torero que a mí me gusta mucho lo que hace Es Luque. que es muy completo. Muy completo, porque tiene Es que lo tiene capote, todo. tiene muleta. Tiene una variedad con el capote, Exacto. que además mostró, hubo variedad de quites, Sí. con Urdiales también. Sí, Bueno, estuvo fenomenal con el capote. sí. Y mata, y es que al final Mata es bien. un torero muy completo. Tiene poder, pero tiene clase. Tiene mucha clase y luego es muy torero. Y luego a mí me gustó mucho la faena, o sea, independientemente de que, pues bueno, pero me gustó al principio, me gustó cómo lo toreó, me gustó luego la muleta, me gustó todo, me gustó y al final me gustó pues que saliera a hombros y al final pues estuvo como es, Sí, Daniel Luque como es. Es el típico torero que los años le están beneficiando. Sí, Es como el, se está como el vino. sentando como el vino. Le puede Sí. sentar bien en años venideros su forma Bueno, de... para mí es el torero más capaz ahora mismo. Sí, Sí. es un Sí, torerazo. pero le está ayudando la edad. Sí. Porque sus principios fueron... Sí, y muchos años ha estado ahí, pues, entre medias, ¿no? Entre Sí. dos aguas, dejando destellos muy buenos, Mm. pero con mucha irregularidad. Acaba de Sí, rematar. yo creo que el punto ese de madurez que está adquiriendo le está viniendo muy bien. Está viniendo muy bien. Sí, Pues, sí. pues para mí, ¿qué quieres que os diga? En ningún caso una faena así puede abrirte la puerta del príncipe. Por el toro, más que nada, siempre lo decimos. Ya. Es que fue un toro que se paró. Sí. Y lo puso todo él. O sea, le faltó comerse al toro. Lo O hizo sea, todo él. Sí. se tuvo que meter entre los pitones a mediados de faena porque el toro ya no se movía y fue un alarde de valor y de poderío porque también domina las cercanías mucho, ¿no? Con ese toreo Sí, domina todo. ojerista. Todo. Es que es muy completo. Es muy completo, es un torero muy Y completo. luego mató de estocada trasera y bueno, cortó esas dos orejas que para mí son incomprensibles. Pero bueno, es que ahí sí que la gente se las pidió. Entonces, Sí, es bueno, que no- contrasta. Claro, contrasta. pero si al final las piden, pues se conceden. Pero no pueden conceder una oreja si no se pide, que era lo que decíamos antes. Entonces, pues bueno, bien. Pues esa fue la segunda puerta del príncipe de lo que llevamos de feria. Y esto es lo que ha dado Bueno, la semana. al hilo de lo que iba a decir María del brindis, se nos ha olvidado comentar que los brindis tanto de don Manuel Escribano a su apoderado José Luis Moreno, como el de Roca Rey a su ex apoderado Campuzano, José Antonio Campuzano, también fueron muy emotivos. Sí, los brindis son muy emotivos, sí. Yo, por eso me gustan los detalles también. No, Hace bien de recalcarlos, porque forman parte De la liturgia también, de ¿no? toda la Y- liturgia del rito y de todo. Y del respeto de los toreros Exacto. también entre sí, ¿no? Sí, sí. Quería comentar, se me había quedado en el tintero, lo tenía apuntado, me gustaron las declaraciones del ganadero de Cubillo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, fue una tarde triunfal y entonces pudo dar la sensación de que había sido un corridón de Cubillo. Y fueron toros que se dejaron, pero fue una corrida mediana para mí. Y entonces dije, bueno, están entrevistando al ganadero a ver qué dice, ¿no?
Y entonces, pues le preguntaban, bueno, ¿qué tarde más buena de toros, no? Han permitido el lucimiento, tal. Dice, hombre, no estamos tampoco tristes con el juego, pero no ha sido nada del otro mundo. Y se ponía la comparación con los toros de Santiago Domecq. Dice, estamos a años luz de la corrida de Santiago Domecq. Y me pareció un gesto muy bonito, ¿no? De ganadero. Hablando de los brindis y tal, dije, joder. Pues ahora porque tengo- lo más fácil es echarse flores y decir, Sí, hombre, han claro, triunfado con ella, le han aprovechando- cortado 5 orejas a mis toros, bueno, ha sido una corrida, estoy exultante. Pues no, tuvo esa humildad. Pues además ahora que estás diciendo eso, he oído también al ganadero Santiago Domecq, David Casas, le ha hecho la entrevista. Y es curiosísimo porque hablando de cómo había sido su corrida, ¿qué se puede pedir más? Porque es verdad, ha sido una corrida de 10. Todos los toros bravos, todos se han empleado en el caballo, todos fenomenal, una corrida perfecta. Y decía, fíjate, a raíz de lo que dices, David, la humildad, sabiendo que todos hemos visto lo que hemos visto, él decía, hombre, siempre hay algo que podemos mejorar, algo ha faltado. Y yo decía, es que es maravilloso. Podríamos tener un poquito de esta humildad nosotros en la vida normal, porque es que ellos, teniéndolo absolutamente todo, un corridón perfecto, y aún así dicen, algo falta siempre. Y eso, no sé, el mundo del toro, Yo eso creo que es la así, mentalidad que tienes muy que tener para ser sencillo, muy ganadero, humilde, que muy- debe ser una cosa muy difícil. muy Es difícil, una cura de muy humildad difícil, es una cura de humildad diaria. continua. Y si te subes a la parra, la siguiente corrida Sí. no te embiste uno y se acabó. Sí, sí. Entonces es así, yo creo que hacen bien. Bueno, pues vamos a cerrar. Creo que ha sido el programa más largo de lo que llevamos, o sea que Bueno, perdón. discúlpenos, había Disculpen, pero mucho es que que- comentar. Y seguimos en la Feria de Abril en el siguiente programa, con lo Sí. cual ya comentaremos también a Todo ver cuanto cómo se ha desarrollado acontezca. toda esta semana. Pues lo que ocurra se lo contaremos aquí, si es de su agrado, si nos quieren escuchar, si lo tienen a bien. Y les damos gracias una vez más por esa fidelidad, por ese apoyo. Coméntenos, porque nos ayuda mucho, y díganos qué les está pareciendo la feria. Y ya está. Disfruten, sean muy felices y sigan viendo Parar, Templar y Mandar. Hasta siempre.